Amén. Pueden tomar sus asientos y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Génesis 9. Vamos a estar enfocándonos al final de 9 hasta el fin de 10. Entonces, hoy tenemos que ver con la historia de los hijos de Noé llenando la tierra, haciendo lo que Dios había dicho que ellos deben hacer. Y vamos a leer desde capítulo 9, versículo 24, hasta el final de 10. Y antemano te pido su paciencia con mi pronunciación de estos nombres. Vamos a ir poco a poco. Pero todos están en hebreo, entonces, ¿quién puede decir si mi pronunciación está mal? Entonces, para que sepa. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Raamá y Sabteca. Y los hijos de Raamá: Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim y de Leabim, de Naphtuim, de Patrusim, de Calsulim, de donde salieron los filisteos, y de Caphtorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, de Et, y el antepasado del Ebuseo, del Amoreo, Gergeseo, Euveo, Eveo, Araseo, Sineo, del Arvadeo, Zemareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparciadas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerer hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos de Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber.
A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre Almodad, Selef, Azar, Mavet, Era, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, llegamos delante de este texto y delante de ti pidiendo ayuda, oh Dios. En tantos nombres podemos estar en un sentido abrumados con los nombres, tratando de entender todos los detalles. Pero Dios, queremos ver que tú eres un Dios que está en control de todo. Que nosotros podemos ver cómo tú has sido fiel con Noé y vas a seguir siendo fiel a través de tu promesa. Oh Dios, ayúdanos a ver a Cristo, ayúdanos a ver que en este texto nos apunta a Cristo, que nosotros podemos entender esa realidad. Pero en medio de eso, Dios, pedimos que nosotros podamos entender ciertos principios, ciertas cosas que nos ayudan a ser cambiado por tu palabra. Queremos que tu palabra nos cambie. Darnos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones listos para entender también, oh Dios, y recibir. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Primeramente, quiero decirles honestamente que hoy en la mañana dije a algunos que he estado como, no con temor de este texto, pero no con tantas ganas para enseñar todos estos nombres. Es un texto que a veces usted vea nombres ¿y qué vamos a tener aquí de aplicación en estos nombres? Porque hay un montón de nombres y es difícil porque algunos no sabemos quién son o quién representan. ¿Son nombres que han sido cambiados o son nombres que no son usados nuevamente? Y son nombres que nosotros podemos decir, ¿y quién son estos? Entonces nos tiene en unos momentos un poco confuso. Pero una de las cosas que debemos entender desde el inicio es, en este capítulo, veamos algo muy importante. Veamos que hay 70 generaciones. Hay 70 generaciones. Y yo quiero que nosotros, en camino de este capítulo, voy a estar notando las generaciones para que ustedes notan cómo llegamos a 70. Pero una de las cosas como principal es versículo 32. Dice, estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Es Dios diciendo lo que sucedió en el mundo después del diluvio. Él mostrándonos cómo ellos se llenaron la tierra y cómo estaba siendo fiel a este proceso. Pero en hacerlo, veamos esta 70. ¿Por qué 70 es tan importante? Vamos a hablar de esto en varios momentos durante esta prédica, al inicio y al fin. 70 es importante porque muestra una manera que la Biblia nos enseña de complejidad. Que algo está completo. ¿Y de dónde saca esa idea? Números de cosas completas son 7 en la Biblia y 10. Normalmente muestran números completos. Y cuando usted hace esa multiplicación, 7 con 10, es una manera que la Biblia nos enseña. Esto es una completitud o algo cumplido, completo. Y es lo que este texto está tratando de mostrarnos, que esto es como toda la tierra, todo área fue cumplido el proceso de llenar la tierra. Y es que podemos decir que en un sentido es simbólico
porque no está mencionando todas las personas. Porque cuando veamos en versículo 5 de capítulo 10, dice, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Entonces puede ser que hay más que están allá, pero es como una representación de Dios diciendo que toda la tierra fue llenada completamente. Y cuando llegamos a un texto como esta, debemos ver algunas cosas. Cuando esto habla de las naciones, porque esto no solo es una genealogía, esto es grupos de personas. Cuando usted llegue a versículo 13 y habla con nombres que terminan con im, Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrusim, Casluim. Im es la manera de plural en el hebreo. Son todo una nación, representa generaciones completas. Entonces está mostrando que no solo estamos hablando de nombres, pero de naciones, porque al final de versículo 32 dice, de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra. Y al inicio de ese texto, estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías por sus ¿qué? Naciones. Son grupos completos. Tenemos que entender eso porque es la manera que nosotros vamos a ver este texto. Pero tenemos que confesar algo. Nosotros cuando hablamos de nación, normalmente pensamos en algo político. Honduras es una nación. Tiene sus fronteras. Deberíamos ser un pueblo que está unido por una constitución por lo cual estamos de acuerdo juntos. Eso es una nación más moderna. Pero esto está más hablando de etnia, de raíces de familias. Está hablando de quién son estas naciones. Son conectadas no políticamente, pero por quién son sus padres y son como tribus. Adentro de Honduras tenemos algunos que podemos decir que son tribus, los Pech, los Lenca, Tolipán, Misquito, Garífuna, Maya. Todos son gente que tienen su tribu, en un sentido, adentro de Honduras, que tienen una historia. Debemos pensar más así cuando estamos hablando de estos nombres. Estamos no hablando de naciones como nosotros veamos esto normalmente. Entonces, estas naciones son divididas en 3 grupos, cada uno bajo un hijo de Noé. Una manera de mostrar que los de Noé, después del diluvio, se llenó la tierra. Y una de las cosas que debemos entender antes de este capítulo es, esto es después de Babel. Ahí está, gracias. Chronologically, la idea es que este es lo que sucedió después de Babel. Pero esto está dándonos como una pista, ayudándonos a saber quién son esta gente de Babel. Porque cuando llegamos al final de este texto, parece que hay una pausa y después en capítulo 11 va a reagarrarlo y seguir hasta Abraham la línea de la promesa. Entonces es decir que esto es algo que está ayudándonos a saber lo que está sucediendo. Como todo eso como introducción, vamos a ver cada sección de estas generaciones. La primera generación que veamos es lo de Jafet, y es versículos 2 hasta 5. Y hay unos 14 naciones o 14 gente mencionado aquí en esta lista. Y es la sección más pequeña. Pero cuando veamos arribita a versículo 27, en capítulo 9, dice, engrandezca Dios a Jafet. Una de las ideas es Jafet significa como palabra para engrandecer. Entonces, parte de su nombre es, él va a tener una gente bien grande. Cuando usted vea los nombres como los Abán, es la gente que normalmente nosotros podemos
conectar con los primeros griegos que estaban ahí al norte de Israel. Entonces, este grupo se fue, lo que estudios nos muestran con sus nombres, son los que se fueron al oeste y el norte. Y crecieron a ser grande, porque en el futuro vamos a ver este grupo bien grande, una multitud que va a regresar y también va a ir a otras áreas del mundo. Pero una de las cosas que debemos decir es que ellos se fueron y crecieron, pero hay poca gente aquí. Pero ¿por qué hay los nombres? Si esto es un grupo que engrandeció, ¿por qué? Porque hay pocos nombres. Yo pienso que hay una manera de decirlo bien fácilmente. Es que estaban lejos. En un sentido, es el hermano que se fue más largo. Es decir, que no para sonar en un sentido mal, pero Alex, mi hermano, vive aquí en Honduras y el otro hermano vive en Costa Rica. Yo sé más de lo que está sucediendo diariamente con Alex que sé de lo que está sucediendo con Andrés. Es lo que sucede en alguno de sus familias. Cuando hijos o hermanos viven más lejos, es como, sí, viven ahí en San Pedro, y sí, sé lo que está sucediendo con ellos, pero no tengo toda la información. Entonces puede ser que Jafet se fue y llenó todas esas áreas y viven más lejos. Entonces hay menos nombres aquí para describir lo que sucedió. Pero sabemos que ellos eran ellos que se fueron. Nosotros hoy en día podemos llamarlos como los indoeuropeos. Entonces esos que se fueron al norte y el oeste y crecieron así. Después tenemos la familia de Cam, que podemos ver en versículos 6 a 20. 6 a 20. Entonces Cam tiene estos 4 niños y el famoso en la lista es Canaán porque es el que recibió la maldición de su abuelo. Pero una de las cosas, antes de hacerlo, si contamos toda esta lista, podemos ver que hay 30 naciones. Entonces ya, primeramente tuvimos 14 naciones, ahora tenemos 30 naciones. Si ustedes pueden hacer matemáticas, eso es 44. Entonces, en esta lista tenemos algunos que son muy conocidos. Una de las cosas que tenemos que decir es que podemos, en varios de estos nombres, conectarlos con los egipcios, con los del Medio Oeste y los que se fueron a África. Entonces, Etiopía y lugares así. Entonces, nosotros podemos ver en el texto algunos y bajo estudios podemos ver, no todos que tienen raíces en cada lugar, pero empezamos a ver que esto es un grupo que vive bastante más cerca a Israel. Y en la lista vamos a ver un montón de gente que han sido problemático por Israel. O por culpa de ellos, Israel ha tenido sus problemas que podemos ver y vamos a ver en el texto más adelante. Una de las cosas que yo quiero mencionar es que con conexión a versículo 25, maldita sea Canaán, siervo de los siervos, será pues sus hermanos, siervo de siervos será para sus hermanos. Y la conexión que se fueron a África es una de las razones, algunos usaron una maldita idea. Y quiero decirlo así, que yo sé que es fuerte decirlo así, que eso es porque los negros han sido esclavos históricamente, porque son la línea de Cam. Entonces, algunos pueden agarrar cosas bíblicas y torcerlos para decir cosas que no son bíblicas. Pero han usado este texto para defender algo que no es bíblico, porque han sido los que han sido parte de la línea de Cam y son línea de Cam. Entonces después Canaán y después son los del sur de África y por eso ha sido parte de su historia. Eso viene del diablo, hermanos, y no debemos confesarlo. Pero una de las cosas que debemos decir es sí, fueron un grupo que era mal en varias maneras en cómo se trataron. ¿Qué podemos ver en esta lista? Podemos ver todos los que
hicieron cosas malas contra los israelitas. Podemos decir que veamos nombres como Babel, Nínive. Podemos ver los amoreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, también Sodoma y Gomorra. También podemos ver los filisteos que salieron de los de Casluim. Es decir, que la fama de este grupo es algo que vamos a ver todo el resto del Antiguo Testamento siendo usado. Esta gente que han sido contra Israel. Y tenemos que entenderlo contextualmente, que esto es Israel escuchando de Moisés esta historia de cómo ellos han llegado y escuchar estos nombres. Ahí salen esos, ahí salen estos y ahí salen estos que han sido horrible o van a ser horrible con la tierra o con la familia de Sem. Estos son naciones llenas de gente bien inmoral. Y quiero mencionar algo aquí. Que la semana pasada mencionamos la idea que Canaán es maldito porque su papá pecó. Pero podemos ver las raíces de esos pecados en toda su familia. Familias, debemos ver que nosotros, o confesar que nosotros estamos pasando nuestros pecados a las siguientes generaciones. Sus niños están aprendiendo a pecar a través de ti. Y debemos ver esas consecuencias. A veces no encontramos niños que están llenos de chismes sin encontrar padres que son llenos de chisme. Y abuelos que son llenos de chisme. O veamos problemas sexuales en familias. Y veamos infidelidad tras infidelidad tras infidelidad. Escúcheme bien. No deben decir, es que mi papi fue infiel, entonces eso es porque yo fui infiel. No, vos fuiste infiel. Pero podemos aprender de lo demás. Entonces la línea de Canaán, podemos ver las consecuencias del pecado y es una línea lleno de gente conocido por la manera que han tratado horrible a Israel. Han sido gente lleno de pecado, queriendo hacer cosas contra Dios. Y hay un hombre en el texto que está como separado en la lista. Y dice aquí, versículo 9 o 8, Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel. Algunos van a decir, entonces esto es un hombre bien conocido, poderoso, haciendo cosas para Dios. Pero yo pienso que no es lo que el texto está tratando de decirnos, porque Nimrod es un hombre adentro de un grupo de la línea de Cam. Él es un hombre que es cazador y es un hombre que es el padre de alguno de las ciudades más famosas por maldad que tenemos en el Antiguo Testamento. Este hombre es un hombre que era cazador, como dijo uno de los teólogos que estaba escuchando esta semana, un cazador de hombres. Él quería poner todos bajo su cuidado. Él quiere poner los otros como siervos para él. No es que él era como, que este hombre es un buen hombre, fuerte y bien conocido. No, es el opuesto. Su fama por ir en contra de Dios es como él era cazador en medio de esta gente. Yo sé que aquí en Honduras algunos conocen gente nombrado Nimrod, porque a veces piensan, es poderoso delante del Señor. No quiere destruir su nombre ahí, pero el nombre de Nimrod significa que rebeldémonos. Eso es lo que significa su nombre. Es un nombre, rebelémonos, ahí está. Rebelémonos, ahí está. Su nombre significa, vamos en contra de Dios.
Es decir, que él no quería nada que ver. Este es un gente conocido por odiar a este Dios. Entonces tenemos la línea de Cam, que es unas naciones llenas de pecado. No todos, algunos fueron salvos porque podemos ver la promesa llegando a algunos, pero podemos ver que aquí en este texto veamos una consecuencia del pecado. Y después llegamos a Sem. Y aquí con Sem, desde versículo 21, empezamos a ver la línea de Sem. Que cuando regresamos a capítulo 9, dice en versículo 26, dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, que Yahweh es el Dios de Sem. Es la línea de la promesa. Es decir, como normalmente funciona en la Biblia, va de lo menos importante a lo más importante. Entonces estamos empezando con Jafet, los que eran más lejos, después los que estaban ahí alrededor y después enfocándonos en Sem y la historia de Sem. Sem es el hombre que tenía Dios, Yahweh, como su Dios. En la lista hay varios nombres que podemos mencionar, pero el único nombre a donde quiero llevarnos es en versículo 25, donde dice, a Eber le nació 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Peleg, el nombre Peleg significa división. Significa división. Es un juego con las palabras allá. Pienso yo que es durante de su vida cuando Babel sucedió, el torre de Babel sucedió. La tierra sea dividida. Es en su tiempo que yo pienso que es lo que nosotros estamos aprendiendo, y es porque nosotros casi después de estos nombres nos vamos a lo que están haciendo con ese torre y después regresamos a la línea de Sem en versículo 10 de capítulo 11. Entonces aquí podemos ver que este hombre va a ser el que va a dejar que los de Jafet habita en sus tiendas y que tiene Canaán como su tierra. Entonces, viendo todo esto, viendo todo lo que podemos ver, la promesa de Dios a Sem, tenemos que preguntar algunas cosas que podemos aprender de este texto. Primeramente, quiero mencionar, porque no somos israelitas, una de las cosas que debe llamar la atención es, si yo fuese un niño de 10 años, escuchando a mi papá decirme esto, yo diría, pero papi, ¿dónde está Israel en este texto? ¿Dónde está? No estamos. ¿Cuál es el propósito de esto? Es como tenía toda esta gente, pero ¿cómo llegamos a nosotros? Y yo pienso que una de las cosas que podemos decir es que esto es en orden para llevarnos a regresar a versículo 10 en capítulo 11 y ver cómo llegó a Abraham y después Abraham, Isaac a Jacob y después Israel. Es ver la promesa de Dios siendo cumplida y cumplido en él. Pero hubo otra cosa que quiero que nosotros veamos. Que ellos multiplicaron. Fueron fiel al llamado que Dios había dicho que ellos deben hacer. Se multiplicaron. Hay un montón de gente aquí en este texto. Un montón de familias representadas. Naciones completas aquí en este texto. Pero en vista de eso, veamos que hay división entre ellos. Veamos que por las consecuencias del pecado, estas naciones van a seguir peleando, que van a seguir teniendo problemas, que podemos ver los filisteos aquí en el texto, que es una pista de lo que va a venir en el futuro. Ya sabemos que no hay paz entre estas naciones. Hay problemas por el pecado. Y es algo que nosotros podemos decir que no ha cambiado hoy en día.
Entre familias, tenemos familias que tienen peleas grandes en sus familias, entre niños. Una de las cosas que he escuchado que esto significa que algunos de estos padres murieron. Aquí en Honduras he escuchado que cuando padres mueran hay peleas entre las familias. Sobre cosas, sobre dinero, sobre casa, sobre cualquier cosa. Porque hay pelea y es algo que debemos ver en este texto. Y a veces ustedes pueden decir, pero Aarón, ¿dónde está eso? Pero es implícito en el texto que hay problemas entre ellos. Y nosotros debemos decir que hoy en día estamos viviendo en medio de una humanidad que está en rebelión contra Dios. Y parte de ser parte de la familia de Dios es vivir en vista de esa realidad. Que aunque el mundo está queriendo causar más división, más separación, lo que Cristo hace es nos junta, nos agarra y nos pone en una sola familia. Y eso es la segunda cosa que quiero ver, que nosotros podemos entender. Que nosotros venimos de la misma familia. Aunque tenemos varias gente aquí representado. Tenemos diferentes historias, tenemos diferentes naciones, tenemos diferentes cosas aquí juntos, pero tenemos alguien, Noé y después Adán, que nos puede mostrar que todos nosotros hemos sido hechos en la imagen de Dios. Eso es algo bueno, hermanos. Que cuando está viendo a otra persona, está viendo la imagen de Dios. No importa color, no importa tipo de pelo, no importa acento. Somos de la misma historia. Y hoy queremos marcar tantas diferencias. Queremos separarnos tanto. Queremos casi decir, pero usted no ha vivido mi experiencia, entonces no puede entender mi verdad, que es una mentira. Porque eso significa que Cristo solo puede ser Cristo para los hombres y no para las mujeres. Porque nunca fue mujer. Y nunca vivió en Tegucigalpa en 2023. Eso significa que él no puede entender. No, es decir, que tenemos la misma o algo en común. Cristo, en todos los principios, está hecho en humanidad y puede entender todo lo que nosotros pasamos. Emociones. Todo con lo cual nosotros luchamos. Y eso nos ayuda en amar uno al otro. Yo no sé qué es ser una mujer, estar embarazada. Y eso es algo bueno, no queremos cambiar eso. Pero es decir que yo sí puedo decir con su ansiedad, con sus temores, he sido tocado con esas cosas antes. No entender exactamente lo que usted siente, pero entender que nosotros venimos de una sola historia y tenemos un vínculo junto en ser imágenes, hecho como imagen de Dios. Eso es algo bueno. Que dejemos, en un sentido, a marcar diferencias tanto. Porque en diferencias a veces tan marcado nos separa y no nos junta. Y Cristo vino ¿para qué? Juntarnos. No estoy diciendo que es malo notar que alguien tiene otro color de piel. Eso muestra la magnitud y gloria de Dios. Diferencias es algo que muestra que nuestro Dios puede hacer cosas muy creativas para su propia gloria. Pero todos somos hechos en la imagen de Dios. Y eso causa que nosotros tratamos a unos a otros en ciertas maneras. Y finalmente, lo que yo pienso que nosotros debemos ver en este capítulo es
que hay un plan muy claro. Hay un plan muy claro. Porque en versículo 26 y 27 habla de la idea de bendito sea Sem. Y que Jafet, que son los que han sido los que fueron lejos, van a habitar en las tiendas. ¿Qué tiene eso? ¿Cómo va a funcionar esa realidad? ¿Cómo se van a habitar en las tiendas de Sem si no son de Sem? Es por la línea de la promesa de Sem. Porque cuando llegamos a Sem, llegamos a Abraham. Y cuando llegamos a Abraham, llegamos a Isaac, Jacob, David, Jesús. La promesa está siendo cumplida. Y es por Jesús que nosotros vamos a ser envueltos en la familia. Vamos a ser recibidos y vivir bajo las tiendas que es Cristo Jesús de Sem. Es interesante, familia, que nosotros podemos ver esto. Que cuando llegamos a Lucas capítulo 3. Cuando llegamos a Lucas capítulo 3. Y hablando de la historia de Cristo, ustedes pueden ver algunas conexiones que el autor de Lucas quiere que nosotros veamos. En Lucas 3, versículo 34, dice, Judá de Jacob, Jacob de Isaac de Abraham de Taré de Nacor de Serug de Ragúa de Peleg de Eber de Salah de Cainán de Arfaxad de Sem de Noé de Lamec de Metusalén de Enoc de Jared de Mahalaleel de Cainán de Enos de Set de Adán de Dios. Es decir, la promesa viva. La promesa está siendo cumplida. El texto quiere que nosotros veamos esas mismas palabras que vamos a ver en capítulo 11 también repetidas. Que esto es la línea de la promesa. Y es otra cosa que nos ayuda a decir que ese hijo que está sentadito ahí diciendo, pero ¿dónde está Israel, papi? Es que Israel va a ser la manera que Dios va a bendecir a las naciones. Porque cuando Abraham recibe la promesa, dice que él va a ser el padre de una multitud de naciones. Y a través de él, de esa promesa, Dios va a mostrar su fidelidad, que él va a cumplir el plan que él inició. Esto es algo buenísimo, familia, que nosotros podemos escuchar eso. Entonces, veamos 70 naciones, algo completo. Cuando Israel entra a Egipto, ¿cuántos entran? 70. Cuando los ancianos suben a la montaña con Moisés, ¿cuántos suben? 70. Cuando ellos están en captividad por 70 años. Y cuando Cristo viene y envía a los discípulos afuera, Él envía ¿cuánta gente? 70. Porque desde ese 70 va a cumplir su promesa. Están diseñados para ir y evangelizar y traer las naciones hacia Él. Que Dios va a cumplir estas cosas. Esto es algo misionero, familia. Que Dios sigue haciendo eso. Porque si queremos ser honestos, nosotros somos de la familia de Jafet. La mayoría de nosotros. Somos ellos que se fueron de allá y vivían lejos. Es decir, que nosotros somos gentiles que han sido recibidos por Cristo Jesús. Y somos parte por esa razón. Es decir, que Dios tiene un plan masivo desde el inicio para cautivar y agarrar a los suyos y jalarlo hacia Él. Y Él sigue haciendo esa cosa. Que Él está causando que las naciones están siendo agarrados con la palabra de Dios. Porque Él está terminando el plan que Él inició. Y a veces, familia, nosotros, a veces, entramos en nuestros mundos. Pensamos en lo que está sucediendo adentro de nuestro pequeño mundo. Yo y mi casa. Cuando Dios ha estado en este
texto ha estado hablando de naciones desde el inicio. Que cuando llegamos a Jesús veamos la promesa de Dios siendo cumplido. Y nosotros a veces tenemos que levantar nuestras caras y dejar de ver de nuestras cosas pequeñas y enfocarnos en un Dios que va a cumplir su plan y sigue cumpliendo su plan. Es interesante que después de esto vamos a entrar al orgullo del hombre, a pensar que él puede ser su propio Dios y construir cosas. Pero esto está diseñado para que nosotros humildamos delante de Él. Y decimos, si Él está tan encargado de todos esos detalles, Él está encargado de cada cosa que está sucediendo en mi vida en este momento. Y Él conoce todo. Todas las cosas son bajo su cuidado y podemos confiar en Él. Pero una cosa más, cuando veamos que esto es la manera que Dios va a cumplir su promesa, nosotros, siendo una iglesia pequeña, debemos querer que nosotros tenemos un deseo para ver misiones, plantaciones de iglesias, misioneros enviados a otros lugares y tener el deseo para ver las naciones siendo o escuchando la verdad. Pero a veces estamos tan enfocados aquí que olvidamos de todo lo demás. Debemos querer que hay musulmanes escuchando la verdad, que hay naciones en medio de la nada escuchando la verdad. Los siguientes meses, por escuela, no por ir a ser misioneros, pero tenemos unos que van a Brasil y otros que van a México. Y tenemos gente que se van a ir. Padres, debemos querer que nuestros niños se van a ser misioneros, que viven en lugares donde pueden morir, que aunque es costoso pensarlo, pero una de las cosas que voy a cuidarme en decir eso, que estoy orando por estos 2 bebés que están en proceso, es que se van a ir a ser misioneros en un lugar. Lo siento ustedes, pero eso es lo que quiero. Estoy orando lo mismo para los niños que están acá. ¿Por qué? Porque veamos que Dios es un Dios de promesa. Que Dios va a cumplir su plan y usa medios por eso. Entonces debemos estar alegres a ver niños yéndose de nuestra iglesia para ser fiel con Dios a donde Él quiere. Y orar por ese propósito. Yo pienso que eso va a mostrarnos nuestra fe que Dios va a cumplir su promesa en decir, hey, cuando su niño dice, papi, yo quiero ir a cualquier lugar, estoy aquí para apoyarte. Y puede ser que su niño dice, ¿no me quiere aquí o qué? O no, es que lo que quiero es que Cristo recibe toda la honra y gloria que Él merece. Y queremos que las naciones están escuchando la verdad. Siendo honesto, predicando este texto no ha sido y sigue no siendo lo más fácil en predicar este texto. Porque hay un montón de cosas más que podemos decir. Pero lo que yo sé es que en este grupo está representado un montón de nombres. Y en eso, en ver esto y ver esto, puedo ver la soberanía de Dios en cómo Él está cumpliendo su promesa. Porque a veces, como Rudy oró hace poco, nosotros luchamos, es como orando por que el niño no son castigos. Una de las cosas que me gusta en esta iglesia es ver alrededor y ver niños y escucharlos, sus gritos, porque esto significa que la iglesia está creciendo. Significa que estamos siendo fiel al llamado de llenar la tierra. En un sentido que queremos que Dios y nosotros seamos parte de esa línea, siendo fiel y teniendo Yahweh como nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta realidad, que tú eres un Dios de orden, un Dios que no cambia, un Dios que siempre termina lo que tú has dicho que vas a hacer.
Oh Dios, a veces predicar textos que están llenos de nombres son difíciles porque no entendemos todas las líneas y raíces de cada uno. Pero eso es a donde nosotros podemos llegar y descansar en ti, sabiendo que tú estás en control de cada detalle que está sucediendo en este mundo, en este momento y en cualquier momento. Porque tú eres soberano. Oh Dios, gracias. Gracias por esta expresión de la familia de fe. Gracias por la oportunidad para sentarnos bajo tu palabra. Gracias que nosotros podemos ver en la línea de Cristo cómo tú has sido fiel en cumplir tu promesa. Oh Dios, en las siguientes semanas vamos a empezar a ver la familia de Abraham. Oh Dios, ayúdanos a ver que tú eres un Dios que hace pactos y termina tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.